Hola queridos amigos, el 4 de septiembre de 1933, el llamado golpe de los sargentos proyectó a Batista hacia la primera fila de la política cubana. Este golpe de Estado marcó el fin de la República de los Generales y Doctores y dio comienzo a la República Revolucionaria. Fulgencio Batista, en solo un día, ascendió de sargento a coronel, convirtiéndose en una figura clave que dominaría el destino de Cuba en las próximas décadas. ¿Qué llevó a este levantamiento? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Y cómo este golpe marcó el inicio de una nueva era para la isla? Si quieres descubrir todos estos detalles de esta fascinante historia, quédate conmigo en este vídeo de mi canal El Tesoro del Presidente. Gerardo Machado, veterano general del ejército Mambí, candidato por el Partido Liberal, llegó a la presidencia en 1925 con grandes promesas. Al principio todo fue bien, su gobierno impulsó enormes obras públicas como la carretera central y el imponente Capitolio Nacional, creando empleo y modernizando la isla. La gente estaba satisfecha hasta que las cosas comenzaron a torcerse. Pronto Machado comenzó a mostrar signos autoritarios. Se produjeron casos de desapariciones y asesinatos de opositores y de periodistas, y el miedo se instaló en la sociedad cubana. Luego, en 1929, estalló la Gran Depresión, y con ella sobrevino el desplome del mercado azucarero, el motor de la economía cubana. El descontento creció, aumentado por el intento de Machado de perpetuarse en el poder, reformando la Constitución con la llamada prórroga de poderes. Esto provocó un clima de rebelión que abarcó a casi todos los sectores de la sociedad, la clase alta, los obreros y principalmente los estudiantes, que provenían fundamentalmente de la clase media. En 1933 llega a la presidencia norteamericana Franklin Delano Roosevelt, que trajo una nueva forma de hacer política para enfrentar la aguda crisis económica. En el ámbito externo, trajo la política del buen vecino, en la que el intervencionismo en las naciones latinoamericanas daba paso a la colaboración entre países. Su nuevo embajador en La Habana, Sumner Welles, trató de mediar en la crisis, pero Machado se negó a ceder. En esa tesitura, Welles dejó claro que el gobierno de Machado no contaba con la aprobación norteamericana. El resultado, su propio ejército empezó a dudar de él. La huelga general paralizó el país y sin respaldo y sin salida, Machado huyó de Cuba el 12 de agosto de 1930. Los últimos días del dictador, ante la repulsa de todo el pueblo que lo acusa de numerosos crímenes y atropellos, Machado decide abandonar el poder. Al huir el presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de júbilo. Se inicia el saqueo. Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud. El soldado que mató al coronel Jiménez en Prado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre. En medio del caos, el doctor Carlos Manuel de Céspedes toma posesión de la presidencia. Pero mientras el país ardía en protestas, un oscuro sargento taquígrafo se mantenía en la sombra. Como taquígrafo, Batista asistía a juicios y consejos de guerra en contra de los opositores del régimen que se celebraban en la Cabaña y en el campamento de Columbia. Así se enteraba de los detalles de las conspiraciones, conocía a abogados y tenía acceso a los prisioneros, que todos eran gente influyente. Sin embargo, Batista esperó para tomar partido abiertamente el momento adecuado. Sabía de primera mano lo que le ocurría a los que intentaban derrocar a Machado. Solo cuando el dictador cayó el 12 de agosto del 33, sintió que podía moverse con libertad y se sintió seguro para conspirar abiertamente en el seno del ejército. En los días previos a la caída de Machado, dentro del ejército ya se gestaba una conspiración. El líder de los antimachadistas, entre soldados y clases del ejército, era el sargento Miguel Ángel Hernández. Pero antes de ver el final de la dictadura, fue asesinado. Su muerte dejó un vacío de liderazgo que fue ocupado por los sargentos Eleuterio Pedraza y Pablo Rodríguez, este último jefe del club de alistados. Después de la huida de Machado, el cadáver del sargento Hernández fue encontrado enterrado bajo las patas de los caballos
en una cuadra del castillo de Atarés. El entierro de Miguel Hernández fue un acto muy sentido para los militares. Allí, ante una multitud de alistados y clases, un hombre tomó la palabra y pronunció un discurso apasionado que cautivó a todos los presentes. Ese hombre era Fulgencio Batista. Desde ese instante, su figura empezó a sobresalir dentro del movimiento de los sargentos. Hablemos un poco del ejército cubano de 1933. Una institución donde ascender era casi imposible. La alta oficialidad estaba copada por los viejos veteranos de la Guerra de Independencia, que se turnaban en el poder con cada cambio de presidente. O sea, el presidente traía a su gente de confianza y cuando cambiaba, el próximo restituía a los anteriores y así. Mientras tanto, los jóvenes oficiales formados en las academias militares se veían bloqueados sin posibilidad de ascenso. Para ellos, estos veteranos eran un obstáculo y para los veteranos, los jóvenes eran inexpertos y arrogantes. Estos altos mandos, dormidos en los laureles de sus méritos en la guerra contra España, despreciaban la táctica y la estrategia moderna. No entendían de mapas, ni de logística o armamento moderno, y peor aún, se enorgullecían de su falta de estudios y consideraban todas las enseñanzas de las academias militares como florituras innecesarias en Cuba. Cuando tenían que actuar, en lugar de apoyarse en los jóvenes oficiales, preferían tratar directamente con la tropa y los sargentos, los cuales de esta forma se sentían empoderados. La nueva oficialidad consideraba a estos viejos como un lastre y los oficiales veteranos despreciaban a los jóvenes que no contaban con la experiencia práctica. Si los oficiales jóvenes lo tenían difícil para ascender, esto resultaba casi imposible para los sargentos, cabos y soldados, que sufrían episodios de humillaciones y racismo, y últimamente las condiciones habían empeorado cuando la tropa dejó de cobrar por 3 meses, producto de la crisis económica, creando una explosiva situación de descontento. No es de extrañar que los alistados del ejército acabasen entrando en el juego de preparar la revolución. Para septiembre de 1933, el clima era explosivo en el ejército. Estaba en plena purga de machadistas, que era aprovechada por unos y otros para eliminar a sus enemigos. Las luchas internas se intensificaban entre la oficialidad, y para colmo, el general Julio Sanguilí, jefe del ejército, fue operado de urgencia a causa de una úlcera gástrica que puso en peligro su vida, y su baja provocó una especie de vacío de poder. Esta tensión interna, la falta de mando, el descontento y la indisciplina, junto al caos creado por la caída de Machado, propiciaron la aparición del llamado movimiento de los sargentos. ¿Y qué pedían los sargentos? Al principio sus demandas eran simples: mejores condiciones de vida, mejor trato, mejor salario. El 3 de septiembre, el sargento Pablo Rodríguez pidió permiso para celebrar una asamblea con la tropa en el Club de Alistados del Campamento de Colombia, en La Habana, para discutir las demandas de los soldados a la oficialidad. Algo así está totalmente prohibido por las ordenanzas de todos los ejércitos del mundo. Sin embargo, en medio de la confusión reinante en el mando, la reunión se autorizó. El encargado de la asamblea era el sargento Pablo Rodríguez, un gran organizador, pero un hombre reservado e introvertido. A su lado estaba Eleuterio Pedraza, que no tenía el carisma necesario para liderar. Batista, que tenía mucha labia y personalidad, fue elegido como portavoz de los soldados. Cuando llegó el momento de hablar, Batista se adueñó de la escena. Con su labia y su personalidad arrolladora, arengó a los soldados, habló de su dignidad y exigió el cumplimiento de sus demandas frente al capitán Torres Menier, un oficial de aviación que había sido enviado como observador. El capitán pronto se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era una insubordinación, pero antes de poder hacer algo, quedó atrapado en la oratoria hábil de Batista y rodeado por una multitud que se tornaba cada vez más hostil, solo y sin apoyo y sin saber cómo controlar la situación, optó por retirarse. Y ahí Batista aprovechó la oportunidad y tomó el control absoluto de la escena. Los soldados lo ovacionaron, comenzaron a gritar su nombre y sin dudarlo, él asumió el mando.
por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Gobierno! Coronel Batista, George Gisés, thank you. Pablo Rodríguez se hizo a un lado, al parecer se sentía más cómodo en esa posición, y Batista empezó a dar órdenes y a tomar decisiones, y de esta forma oportunista es como Batista se convierte en el líder natural del movimiento de los sargentos. Batista, con su ambición y su astucia, llevó la sublevación al punto de no retorno. Lo que comenzó como una simple asamblea para exigir mejores condiciones dentro del ejército, se transformó en algo mucho más grande, en un golpe de Estado. Ya era la madrugada del 4 de septiembre de 1933. Los sargentos abandonaron el local del club de oficiales y tomaron el mando del campamento de Columbia. Arrestaron y destituyeron a todos los oficiales desde el rango de sargento hacia arriba. El ejército estaba ahora en manos de los sublevados. Pero Batista no se detuvo ahí. Avisó a políticos y líderes universitarios, entre ellos el estudiante Carlos Prío Socarrás y el profesor Ramón Grau San Martín, y juntos redactaron una proclama dirigida al pueblo de Cuba. En ese documento, ya Batista, que se sentía absolutamente el líder del golpe, se atreve a afirmar como sargento jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República, porque la rebelión ya no se limitaba a La Habana, adueñándose los sargentos del control del ejército a todo lo largo de la isla. Si bien es cierto que el organizador y cabecilla del complot fue Pablo Rodríguez, hay que reconocer que Batista, con su elocuencia y su carisma, logró inducir a los soldados a seguirlos, a sublevarse, y los arrastró a la revolución. Cosa que quizá Pablo Rodríguez o Pedraza no hubiesen conseguido por su personalidad más callada o más tosca. A los políticos y a los estudiantes les parecía poco el movimiento militar. Querían la revolución completa. Querían transformar la sociedad. Para Batista, ambicioso desde su niñez, esto le brindaba la oportunidad de adquirir poder, reconocimiento, proyección y ascenso social. El salto cualitativo que siempre había anhelado en su vida. Los líderes civiles y militares que se encontraban en Colombia tomaron la decisión de destituir al presidente Céspedes, cosa que fue secundada por Batista a nombre del ejército. Céspedes, hijo de aquel otro Carlos Manuel de Céspedes, el llamado padre de la patria por los cubanos, era el sustituto de facto del depuesto Machado y contaba con la aprobación del embajador estadounidense Sumner Welles. Y allí mismo en Colombia se propuso un nuevo gobierno, formado por 5 integrantes, que ha pasado a la historia como la pentarquía. Este gobierno nombró el día 8 de septiembre a Batista coronel y jefe del Estado Mayor del Ejército, despojando definitivamente a Pablo Rodríguez del liderazgo de la revolución. Se cuenta una anécdota sobre este fulminante ascenso. La pentarquía inició conversaciones con el embajador Welles para obtener el reconocimiento norteamericano y se topó con el escollo de que éste no quería negociar con el ejército sublevado, pretextando que él no hablaba con un simple sargento. Quizá el embajador lo que pretendía era que el gobierno reinstalase a algún oficial superior en el mando, pero lo que hizo la pentarquía fue ascender en un día a Batista de sargento a coronel. Una de las carreras militares más rápidas y fulminantes de la historia. Pero si los pentarcas pensaban que podían manipular a Batista, pronto descubrirían que éste tenía sus propios planes. La situación de rebelión y el temor a una posible intervención estadounidense provocaron la caída del gobierno de la pentarquía. Entre Grau y Batista disolvieron ese gobierno y quedó solo uno de sus integrantes, Ramón Grau San Martín, como presidente de facto, apoyado por Batista como jefe del ejército. Y así dejamos las cosas por hoy. A Batista al frente de las Fuerzas Armadas y a Grau de presidente revolucionario. En el próximo vídeo
Veremos los próximos años, desde 1933 a 1940, en los cuales Batista fue el verdadero poder en la sombra en Cuba. Durante ese periodo desfilaron por la presidencia varios presidentes, pero Batista siempre permaneció. Veremos también el asalto al Hotel Nacional, la rebelión del Castillo de Atarés y los planes sociales de Batista, como las escuelas cívico-militares y otros muy interesantes. Veremos también el giro de Batista desde el militarismo hacia la democracia. Si les ha gustado el vídeo, por favor, déjenme un like, esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Suscríbanse al canal y activen la campana de las notificaciones para que no se pierdan la próxima entrega de esta interesante serie. Hasta luego.